Y hacer un análisis justamente de todas estas etapas de impugnación, entre otros aspectos. Estaremos conversando junto a Claudia Terán. Ella es coordinadora del programa de Defensoras de Derechos de UNITAS y también miembro de la Vedura Ciudadana para las elecciones judiciales, que ya muy gentilmente nos está acompañando en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Estábamos observando justamente esta información, estas declaraciones por parte del vocal Tawichi Tawichi, donde en el transcurso de estas últimas horas anunció que estará acudiendo justamente a la CIDH tras haber sido inhabilitado. ¿Qué opinión le merece al respecto? Y bajo su criterio, ¿esto podría llegar a entorpecer este proceso de las elecciones judiciales? Bueno, el ámbito de los organismos internacionales, en concreto el sistema interamericano que menciona el vocal Tawichi, es una prerrogativa que tiene cualquier ciudadano o ciudadana en el marco, obviamente, de los estándares de derechos humanos, la Convención Americana en concreto. Cualquiera, en principio, podríamos acudir cumpliendo ciertos requisitos a esta instancia. Ahora, en el caso concreto de el proceso de selección que estamos hablando tiene algunas posibilidades de impugnación. De hecho, luego de esta fase, que ha sido la etapa en la que precisamente se ha revisado y resuelto impugnaciones, hay una fase más que es la de revisión de estas impugnaciones, ¿no? En una lógica cruzada, de acuerdo a la ley y a la convocatoria a este proceso, lo que viene inmediatamente precisamente es una fase en la que quienes crean que la impugnación no ha sido resuelta en justicia con criterios correctos pueden recurrir a una revisión todavía. Tienen 5 días para hacerlo. Claro, son varias las personas que han sido inhabilitadas y que incluso han señalado que estarán acudiendo a diferentes organismos, ¿no? Justamente por este tema de haber sido inhabilitados. Ahora, y tomando en cuenta durante todo este proceso de que ha iniciado la etapa para poder facilitar la documentación de cada uno de los candidatos, ¿cómo usted evalúa todo este proceso, tanto de las inscripciones como de las impugnaciones y quienes no han sido habilitados, como el ejemplo del vocal Tawichi Tawichi? Bien, Lorena, déjeme sí comentarle que la Red UNITAS es parte de la Alianza Observación Ciudadana que junto a otras instituciones como la Fundación Jubileo, la Ruta por la Democracia, entre varias otras, hemos iniciado un proceso de veeduría ciudadana. Es un mecanismo de participación desde la sociedad civil precisamente para observar con ciertos requisitos y una metodología previamente desarrollada el desarrollo de estas elecciones. Nosotros hemos emitido un informe, el primero, preliminar, que ha abarcado las etapas de presentación y recepción de propuestas, la verificación de los requisitos específicos y generales y la publicación de las postulaciones. Es como son las primeras 3 etapas sobre las que nos hemos dado el trabajo de observar en una logística importante y observar además a través de 3 criterios concretos, uno de transparencia y publicidad, el otro vinculado a la equidad y el otro vinculado a la observación de la norma y que todo este proceso garantiza la idoneidad de las y los participantes. En ese sentido, nuestro primer informe que ustedes pueden revisar a detalle en las páginas web de las organizaciones que conforman la veeduría, ha identificado cuestiones interesantes desde la lógica de la buena práctica, pero también cuestiones que nos alertan y que hemos hecho conocer en el informe que ha llegado también oficialmente a las cámaras de diputados y senadores como alertas y recomendaciones para mejorar en el resto del proceso. Por ejemplo, en el caso de transparencia y publicidad, hemos identificado como una muy buena práctica que todas las sesiones se estén transmitiendo en las páginas web, en las páginas de Facebook y redes sociales de ambas cámaras, lo que permite hacer un seguimiento a toda la ciudadanía, no solo a quienes hacemos veeduría, del detalle precisamente de estos momentos. Sin embargo, algunos problemas en audio, cuestiones así logísticas, nos han hecho recomendar que se mejoren, por ejemplo, las estrategias de difusión, porque además de que se han publicado todas estas listas y demás en sus redes sociales, hemos encontrado que, por ejemplo, de acuerdo a la ley 1549, que es la que regula este proceso,
no se hubieran publicado estas listas en 3 medios escritos de alcance nacional, por ejemplo, ¿no? Cuestiones así que tienen que irse ajustando para que este principio en concreto mejore. En el caso de la equidad, por ejemplo, es un tema que se ha ido hablando, nos ha alertado el bajo porcentaje, el 27% de postulantes mujeres, ya desde el inicio del proceso. Y ya a que hayan pasado a la fase de impugnación, el porcentaje se ha mantenido casi así, ¿no? 26%, que es una cuestión que nos tiene que preocupar como sociedad en general, porque tal vez el principio de equidad no se cumpla hacia el final de las listas si esta proporción se mantiene, que es lo lógico. Y Lorena, ya terminando en esta revisión, un tema esencial que está vinculado al cumplimiento de la norma, no solo la ley 1549, sino la Constitución y precisamente las normas que regulan estos procesos desde los estándares de derechos humanos, y que este cumplimiento garantice la idoneidad de quienes sean seleccionados o preseleccionados, nos muestra que hace falta y ha hecho falta un acuerdo previo de criterios técnicos para definir ciertas cuestiones, como por ejemplo el cumplimiento de algunos requisitos, y que la metodología de revisión ha generado cierto desorden que puede redundar en un punto en que se pierda la rigurosidad en la revisión. Como buena práctica, en una comisión más que en otra, por ejemplo, encontraron ya una metodología, fueron avanzando, pero todo eso lo pueden encontrar a detalle en nuestro informe de observación. Se habla de las redes sociales y esta transmisión. Esto significa que la gente, la población también puede seguir muy de cerca este proceso, puede conocer cómo es que se está trabajando en torno a lo que son estas evaluaciones, preguntas, la revisión de la documentación, si cumple con cada uno de estos requisitos. Además que en varios candidatos incluso también esto ha sido observado. Y aparte, estábamos hablando acerca de la paridad de género. En determinado momento incluso se había informado que podría existir tal vez en lo que es una prórroga o un tiempo determinado para que mujeres puedan llegar a postularse también y que exista esta paridad de género. ¿Cómo se está manejando, por ejemplo, este tema? Sí, fue una propuesta que se hizo incluso dentro de alguna de las comisiones por asambleístas. No hubo mayor debate al respecto. Desde la veeduría nosotros alertamos desde el principio de esta preocupación, pero a la vez preocupa que una situación como esta, que en realidad desde nuestra perspectiva tiene que ver con una lógica de política pública, así lo expresamos en nuestro informe, de prevención, ¿no? De analizar desde las instancias correspondientes y como sociedad civil también, por qué las mujeres no nos estamos postulando en la misma medida que los varones a este tipo de procesos. Es un tema más profundo. Y una prórroga, habría que analizar si sería la respuesta, aunque como le digo, la lógica debería ser más de prevención, debería ser tomada con cuidado también, pensando en que este proceso se ha retrasado un año más que un año, de hecho, y que le urge al sistema judicial tener autoridades elegidas de acuerdo a la norma, los estándares idóneas y demás, y que no hay que retrasar mucho más este proceso, pero a la par hay que encontrar las formas de garantizar la equidad y la presencia de mujeres en puestos de decisión. Exactamente, y la participación que sea igualitaria, tanto para mujeres como para varones, ¿no? En diferentes carteras. Y claro, ahora tomando en cuenta estas observaciones que se ha tenido a lo largo de todo este proceso, desde el momento que se ha dejado ya la documentación de cada uno de los aspirantes, de los interesados, ¿cómo se está evaluando este proceso? ¿Esto significa que no corre riesgo, que va a seguir avanzando de manera normal, tomando en cuenta que ya finalizó lo que es la etapa de impugnación, se va a conocer mediante publicaciones también las listas de todos aquellos que han sido habilitados y ya pasar a la otra fase, a la siguiente etapa que inicia en el mes de abril? Bueno, el proceso tiene que seguir su curso y con la mayor garantía de transparencia, de equidad, de cumplimiento de la norma y de idoneidad, y ese es el rol de la veeduría ciudadana y bueno, de toda la ciudadanía en realidad. Pero sí, estas alertas que anotamos, Lorena, tienen que ser, esperamos, tomadas en serio, muy
a detalle por las comisiones. Ha habido una cuestión que ha preocupado a la población, por ejemplo, que si la publicación de las listas de postulantes habilitados e inhabilitados con errores en una de las comisiones, que luego la propia comisión aclaró, se disculpó y aseguró que iba a hacer las correcciones. Este tipo de cuestiones son de riesgo para la transparencia, ¿no? Y nosotros hemos recomendado que se asuman medidas correctivas sobre la marcha, porque el proceso continúa, para evitar este tipo de errores y que el cumplimiento estricto de todos los protocolos, mecanismos para asegurar que todo se cumpla como debería, de acuerdo a la norma, contribuye a restituir la confianza en un proceso que está desde la ciudadanía visto con desconfianza en buena medida, ¿no? Entonces, si bien hay apertura desde las comisiones para reunirse con la veeduría, por ejemplo, en algún caso con las veedurías, estas cuestiones sí nos han preocupado y hemos hecho las recomendaciones en ese sentido. Y ya para finalizar, por favor, una última consulta y tomando en cuenta lo que ustedes señalaba hace unos instantes, estos errores, que son errores, ¿no?, que se pueden llegar a cometer, pero tomando en cuenta que se está transmitiendo también en redes sociales y que la gente puede seguir muy de cerca, ¿el ciudadano puede llegar a hacer este tipo de observaciones y señalar aquí existe y hubo un error? ¿Cómo se va a subsanar? ¿El ciudadano también podría llegar a tener este tipo de participación o no? Sí, al ser un proceso de interés nacional, absolutamente. Yo creo que deberíamos asumir también, además de exigir a las comisiones el cumplimiento de estas normas, como sociedad civil, asumir con responsabilidad el seguimiento a este proceso, sí, a través de redes sociales, ¿por qué no? Las veedurías han sido acreditadas, ha habido un procedimiento previo también y hay credenciales para acercarse y observar el proceso ahí en el lugar, pero hay esta otra opción, como usted bien decía. Hemos encontrado dentro de las buenas prácticas, por ejemplo, el hecho de que las impugnaciones están abiertas, han estado abiertas no solo a los propios postulantes, sino a cualquier persona que de hecho podía incluso pedir los documentos con una simple nota. Entonces estas medidas parecen interesantes porque son de apertura, pero del otro lado requieren también nuestra responsabilidad y nuestro interés como ciudadanía para participar de esta forma también. Muchas gracias. Entonces todos participamos, tenemos claro cómo se están realizando cómo se está subsanando estos diferentes errores, cómo se está avanzando en todo este importante proceso, lo que son las elecciones judiciales, además de cada uno de los aspirantes, los postulantes, la paridad de género, entre otros. Ha sido un gusto que nos esté acompañando y por supuesto las puertas siempre abiertas y la esperamos en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día y un buen fin de semana. Igualmente, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, usted ya ha conocido cómo se está trabajando justamente en lo que es cada una de estas etapas rumbo a las elecciones judiciales. Seguimos.